Uy, es primera vez que vengo aquí, me presento como director de la escuela, es primera vez, uf. Ya, voy a aguantar, dices, le da un poco de nervios. Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Qué cariñosos, dice. Aquí, de aquí en adelante, en mucho tiempo va a ser difícil. Estamos en casa, nos estamos cuidando por el coronavirus, dice, por toda esta situación. Pero ok, hay que pensar positivo. Yo voy a presentarles en 5 minutos, algo breve. Ustedes me avisan si es que voy bien con el tiempo, si es que me empiezo a alargar. Voy a tratar de ser sintético. Ahora voy a comenzar presentando la escuela, que su seña es JO, o también en el cuello, por el doctor Jorge Ote Gabler, ¿ya? Ese es su apodo. Bien. ¿Dónde está? ¿En qué lugar está ubicado? En la comuna de San Joaquín, ¿ya? En la calle El Pinar, 125. ¿En qué lugar? Dice, hay locomoción, hay micro, hay una avenida, es fácil acceder a este lugar. No hay ningún problema en ese sentido. Hay también un correo electrónico, por ejemplo, si tienen dudas o preguntas, pueden enviarlo en ese correo que está ahí en la primera diapositiva, solo enfocado en la temática de la escuela, porque el Jorge Ote tiene tres como áreas distintas. Está, por ejemplo, el área del trabajo de revisión, también el centro auditivo, también la escuela. El objetivo ahí de la escuela, ese es el que yo me voy a enfocar ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo Bien. Disculpe. Aquí lo que se presenta... ¿Sí? Es que tengo una duda. Es que mencionaba que funcionaba mediante tres instituciones, que era la escuela, el Instituto Auditivo y otro más. Mi duda es que, aparte de la escuela, el Instituto Auditivo y el otro Centro, organismo que había, ¿de qué forma funcionan o qué papel cumplen dentro de la escuela? dice, ¿en qué trabajo adentro? ¿Cuál rol? El Instituto de la Sordera, ya ese es como el mayor y que tiene una comisión y es el responsable de estas tres áreas, ¿ya? No lo voy a explicar ahora tanto porque voy a enfocarme más en el tema de la escuela, pero estas áreas son el Centro de Recursos y Análisis, por ejemplo, acerca del mundo sordo. Uno va a seminarios, hace cursos de lengua de señas, por ejemplo, a distancia, y tiene otras funciones también. Y también cursos de metodología para la educación, para las personas sordas. El otro es el Centro Auditivo, que empezó hace mucho tiempo, pero ya se había cerrado. Ahora se está arreglando, dice, y falta un poquitito para que vuelva a comenzar. ¿Para qué? Hacer pruebas auditivas para los niños sordos. Y por último, está el tema en que nos enfocamos, que es la escuela, para jóvenes y niños sordos. ¿Bien? ¿Alguna duda? Estas tres se relacionan entre sí, todo bien. Muchas gracias. Ahora, en la escuela, todo lo que dice aquí yo lo voy a resumir, ¿ya? La escuela se enfoca en la educación, pero es individual y es de cultura, de educación bilingüe bicultural. ¿Por qué? Porque se utiliza la lengua de señas, que es mi lengua, es mi primera lengua, y mi segunda lengua es el español escrito. Entonces, la cultura, ¿qué significa esto? Que los sordos aprendan a relacionarse con los oyentes. Por ejemplo, hacemos este intercambio, este compartir entre sordos y oyentes, y nosotros enseñamos que a los niños y a los jóvenes sordos, que este contexto es difícil de vida, ¿cierto? En sus casas, mayoritariamente, pero les enseñamos y los motivamos ¿para qué? Para que logren estudiar, logren sus estudios. También les enseñamos para un futuro, para que tengan las herramientas para enfrentar la sociedad. Eso muy en resumen. Ahora yo les voy a contar este contexto de los estudiantes sordos. ¿Cuántos son? ¿Cómo son estos estudiantes? En la escuela hay 101 estudiantes, son personas sordas ellos.
¿De qué edades? Hay niños desde 3 años aproximadamente hasta 20, 21, 22 años. Ese es el rango etario. Hay un estudiante de 24 años. Ellos, en su mayoría, ¿cómo es el manejo? Igual es un poco complejo, porque hay madres y padres, algunos que no están con trabajo, y ahora en este tiempo también hay muchos despidos. La vida se está haciendo un poco más compleja. Y aquí en la escuela nosotros prestamos esa ayuda, como haciendo aportes con el trabajo de los estudiantes por medio de computador, con internet. Y en este tiempo, este tema, bueno, mayoritariamente todos con el tema económico estamos un poco complicados, ¿cierto? También las personas sordas que viven lejos de la escuela, viven a gran distancia, por ejemplo, viajan 1 hora, 2 horas, algunos viven en Melipilla, por ejemplo, otros viven en Lampa, otros viven en Colina, otros viven en Calera de Tango, que es también bastante lejos, son grandes distancias, es muy variado en la escuela de sordos. Siempre pasa que todos vienen de distintos lugares, muy lejos. Y la mayoría de los niños se comunica con su familia, no, es complejo, es difícil. Porque hay padres que se hacen cargo de aprender lengua de señas, pero poquititos. Entonces, eso igual es una pena, porque es una situación difícil para los niños sordos. Y ahora en las casas que están quedándose ahí no tienen comunicación. Ese es un gran problema. Entonces, ellos en la escuela, hay 15 cursos. Al interior de nuestra escuela hay 15 cursos. De los niños hay 3 cursos. El prekinder, NT, el nivel, va a repetirlo. El medio mayor, el primero. Luego está el nivel de transición. Y luego está el kinder. Luego en el nivel básico hay 8. Pero al interior de estos 8 cursos, hay 2 cursos especiales de retos múltiples. Y en la enseñanza media hay 4 cursos. En el taller laboral hay 1 curso. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Todo bien? Continuamos. Ellos son el equipo que trabaja enfocado en la escuela. La profesora Verónica es la directora del Instituto de la Sordera. Yo soy el director de la escuela, el director académico. Luego está el profesor Jesús, que es jefe de UTP. ¿Bien? ¿Todo bien? Nuestra escuela tiene un equipo que trabaja dividido en 2 áreas. Está el de profesores y de otras variadas temáticas. ¿Bien? El equipo de profesores tiene 21 profesores. 10 profesores educadores diferenciales. En su mayoría han estudiado en la UNCE. ¿Bien? Hay 2 profesores de educación básica, 8 profesores de educación media, y en estos 8 profesores saben un poquitito de lengua de señas, están en un aumento, pero participan con intérprete durante la clase, los 8 profesores de educación media. Me faltó ponerlo ahí en la diapositiva. Hay un profesor, una educadora de párvulos. Ahora nos movemos al equipo de asistentes de la educación, que hay 16 personas en este equipo. 3 son codocentes sordos. Hay un inspector, también es sordo. Una fonoaudióloga, un fonoaudiólogo. Él trabaja con algunos niños sordos.
aquellos que les interesa desarrollar sus habilidades, y 2 psicólogos, ya que han durado un tiempo, han estado bastante tiempo, pero hay uno de ellos, hay una nueva terapeuta ocupacional, hace poquitito tiempo. Hay 3 administradoras, contabilidad, acerca de los pagos y todas esas temáticas, y también hay 3 auxiliares de aseo. ¿Bien? Ahora yo les voy a presentar la Escuela Jorge Ote. Tiene ciertas afiliaciones y redes, ¿ya? A diferentes instituciones que nos prestan apoyo a la educación. Ahí se ve el listado y tenemos a la UNCE. Primero es la UNCE, ¿sí? Nos apoya ¿en qué sentido? Vienen distintas personas que proceden de la universidad. Abajo, la Universidad Católica, también tenemos una afiliación, trabajamos en el análisis de diferentes temáticas. La Universidad de Chile, la Universidad de San Sebastián, la Universidad SEC, la Universidad de los Andes, y todas ellas trabajan más que nada en la fonoaudiología. Bien, vienen, se van turnando las personas y vienen a aprender sobre esa temática. Y la Universidad Federico Santa María, ¿de qué forma nos apoya? Con el trabajo en talleres de robótica. Arduino, que tiene que ver con, bueno, es una nueva temática de la que yo no conozco mucho, dice que tiene que ver con colocaciones, que me disculpan, pero no comprendo bien a qué se refiere eso. Y el último, la Universidad de Gallaudet, que es de Estados Unidos, también tenemos una afiliación, en ese sentido, nos apoya con la metodología de la enseñanza de la lengua de señas, con las asignaturas, etc. Bien, ahora pasamos a las segundas alianzas que tenemos, con diferentes instituciones también, por ejemplo, con fondos que se nos entregan, una escuela líder, perdón, escuela, sí, líder, sí, estamos entre las escuelas, ya, líderes, dice. Hay diferentes escuelas y compartimos entre sí nuestra experiencia, el trabajo, el apoyo que se realiza aquí en la escuela. Con el club de Rotarios, bien, que ellos siempre ayudan a las escuelas también con aportes económicos, con materiales diversos. Estas dos últimas de abajo que voy a señalar, la SOCH y también Cresor. Estos dos son instituciones de la comunidad sorda que también nos prestan apoyo y estamos afiliados. Por ejemplo, cuando se necesitan hacer reclamos, protestas y ese tipo de cosas nos prestan apoyo. También está el equipo de intérpretes, AILES. ¿Nos apoya de qué forma? Con cualquier duda, con el trabajo en interpretación que se requiera y para la educación en la enseñanza media. Y Samsung nos apoya, nos ha entregado tablets, también apoyo en metodología de cómo trabajar con las tablets, con bibliotecas que asisten también, y con la Fundación América Solidaria. Ellos nos apoyan ¿de qué forma? En la escuela se realiza un trabajo, se busca también financiamiento, nos ayudan en ese sentido. Y bueno, ahora una nueva fundación en señas. ¿Qué se hace? Cursos de lengua de señas, se hace información, ¿sí? Se difunde acerca del tema. Y eso, en esta diapositiva. Ahora yo les voy a contar en resumen las fortalezas en futuro que queremos lograr, cómo aproximarnos a este futuro, y les voy a contar aquí. La verdad, ahora en la escuela de sordos está el derecho a la comunicación de forma igualitaria, ¿bien? Ya se logró eso, es posible. También las personas sordas se sienten con este derecho. Yo soy una persona sorda, tengo una cultura propia, tengo la lengua de señas. Y también aquí en nuestra escuela se permite este avance de la cultura en la lengua y la lengua de señas también. Ustedes saben
que hay muchas escuelas de sordos están cerrando, que hay una disminución y que se está aumentando la integración, pero la lengua de señas en este fondo está yéndose como apagada, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro patrimonio, nuestra lengua, ¿bien? También la educación bilingüe bicultural. Es nuestro derecho a aprender a leer el español escrito, a compartir con diferentes personas, ¿bien? Ahora, el desafío que tenemos pienso que tenemos que esforzarnos en este objetivo que es la familia, poder motivarla para que acepte, para que aprenda la lengua de señas, para que pueda comunicarse con su hijo, entre otras cosas. También el objetivo es que la calidad de la enseñanza mejore. Sabemos que todos en la educación tenemos esta dificultad, por ejemplo, en la lectura y la escritura por mucho tiempo, pero a veces tenemos errores, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos mejorar? Eso es lo que nos tenemos que plantear. También un proyecto nuestro es que a veces postulamos al ministerio, no siempre ganamos, de repente perdemos, no aprobamos, pero queremos estar en igualdad. ¿En qué sentido? En la calidad de la educación de los oyentes. No es difícil, nosotros hemos mostrado nuestro trabajo y es distinto. Bien. También a futuro pensamos que necesitamos más estudiantes, atraer a más estudiantes y que pueda aumentar la comunidad de la escuela. Ojalá que a futuro se logre tener también un lugar propio. Nosotros no tenemos un lugar propio, es arriendo, es pagando el lugar. Es difícil tener un lugar propio, pero ojalá a futuro podamos tenerlo. Bien. Ahora se ve bien de nuevo. Bueno, el lugar propio lo necesitamos, pero es difícil. Ahora estamos pagando un arriendo y eso es difícil. Pero necesitamos nuestro propio espacio y a futuro poder tener esta seguridad. Ahora ustedes, si quieren más información, pueden meterse al sitio web que se puede ver en pantalla si ustedes gustan. Muchas gracias. Cumplí ya con 5 minutitos, ojalá no me haya pasado la hora, dice. Muchas gracias, Juan Luis, por tu presentación, por mostrarnos el colegio, el contexto en el cual ustedes están, las necesidades que tienen y el nuevo equipo que están armando. Así que felicitaciones. Vamos a darle paso a nuestras y nuestros estudiantes. Perdón, nos queda Lorena antes de hacer las preguntas de manera general. Ya vamos a esperar a que Lorena presente, nos cuente su contexto educativo, para después abrir paso a las preguntas. Así que recuerden que quien quiera hacer preguntas, lo manifiesta en el chat para poder abrir su micrófono y contarnos qué duda tiene de estos contextos, ¿ya? Así que Lorena, bienvenida. Damos paso a tu presentación para que nos cuente tu desempeño en las escuelas de lenguaje. Muchas gracias, Karen, y bueno, a todas las colegas por esta presentación, la invitación a estar con ustedes. El día de hoy me ha tocado poder contarles acerca de una parte de mi desarrollo profesional, pues como ustedes, muchos ya me conocen, ahora estoy trabajando mucho más tiempo en la UMCE, por lo tanto es un desafío grande porque al recibir la invitación tuve que hacer un viaje en mi camino laboral y creo que ha sido muy positivo, así es que lo agradezco mucho. A diferencia de Juan Luis, yo hoy día no me encuentro desarrollando el rol de educadora diferencial en una escuela de lenguaje, pero sí lo hice durante muchos años de mi desarrollo profesional. Entonces aquí puedo decir que en el desarrollo de el rol de educación diferencial, con la especialidad en audición y el lenguaje, que es mi caso, o el lenguaje de otras personas, o de trastornos de la comunicación, que también es parte del campo, puedo decir que el rol en la escuela de lenguaje tiene un rol bastante cercano, porque uno ingresa a un establecimiento educacional en el cual vas a incorporarte a un trabajo profesional de un equipo que tiene
poca cantidad de gente en relación a otros establecimientos educacionales que se desarrollan en nuestro país. Me refiero a que escuelas de lenguaje pueden tener desde 2 salas de trabajo hasta 6 salas, 8 salas, las cuales por el trabajo que se realiza actualmente en el decreto recibe cursos en 2 jornadas, jornada de la mañana, jornada de la tarde, y además está acotado al trabajo con la infancia, con nuestra primera infancia. Entonces trabajamos con los niveles de medio mayor, que son los chicos y chicas de 3 años, el nivel de transición 1 y 2, de 4 a 5 y de 5 hasta 5 años 11. En cuanto a los desafíos del rol profesional, a mí me tocó también estar en la transición del cambio de decreto. Antes de que estuviese el decreto 1300 que da estas indicaciones, perdón, que da estas indicaciones de trabajo, antes se trabajaba en contextos de cursos mucho más pequeños, de 8 personas, y se desarrollaban trabajos con también los niveles de transición, pero también con básicos específicos. Y tenía el rol de acompañar a los estudiantes que fueran a escuela regular, si tenían dificultades en cualquiera de las edades, hasta básico 4, después quedamos en básico 3 y así, que se va acompañando primero básico, segundo básico, tercero básico. El rol del educador y la educadora diferencial en el contexto de escuela de lenguaje era desarrollar un trabajo desde el punto de vista clínico, como de poder hacer una intervención en donde se superara solamente el trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque en la jornada alterna, el niño o niña estaba yendo a otro establecimiento educacional. Y eso, con la amplitud de la cobertura nacional en educación inicial, se cambió con el decreto 1300 y las escuelas cambiaron a su rol de trabajo. Entonces yo salí de la UMCE. Dentro de todas las decisiones laborales que tomé, ingresé a la escuela de lenguaje y a los 24 años era profesora jefe de diferentes cursos que se organizaban y desarrollaba las reuniones de apoderado, las experiencias de aprendizaje con los niños. No eran tan completas, ¿cierto? O integrales, porque estaba más centrada en lo que llamamos el plan específico en la escuela de lenguaje. El desafío era muy grande porque uno, al enfrentarse por primera vez a lo laboral, también te encuentras con muchos desafíos, pero al ser una escuela pequeña, si el clima laboral te acompaña y en el fondo se genera un trabajo colaborativo entre las personas, que en este caso serían profesoras también de la especialidad o profesores de la especialidad, porque son quienes cumplen el rol de profesor jefe. También están las fonoaudiólogas o fonoaudiólogos que acompañan el trabajo desde el punto de vista de tener dentro de su profesión un área de desempeño para poder rehabilitar o habilitar, ¿cierto?, desde el área del lenguaje. Y también, desde la mirada clínica, el decreto incorpora a dichos profesionales en el apoyo de las labores para poder aportar y generar un trabajo colaborativo con la docente o el docente. Tuve la oportunidad de trabajar con varios colegas varones a propósito de las decisiones de las sostenedoras de las escuelas, que son bastante valientes, porque en general también esa es una dificultad en el rol. Al ser niños muy pequeños se hace una discriminación y eso es lamentable, porque la verdad es que el trabajo cambia muchísimo, es un aporte muy importante que podamos ser diversos en la entrega de los apoyos y la educación. Ahora ya me voy al rol actual, digamos, lo que alcancé a desempeñarme como educadora diferencial fue un cambio de recibir a 8 niños con actividades muy específicas, con juegos y experiencias que yo intentaba generar en relación a que ellos utilizaran sus habilidades lingüísticas, etc. Y eso duraba 2 horas y algo, ya cada bloque donde uno recibía 8 estudiantes. Pero pasé luego al decreto 1300 y el desafío fue inmenso, porque entonces yo también me encontraba como profesora jefe de 2 cursos, jornada de la mañana, jornada de la tarde,
con un tiempo de trabajo al interior del aula seguido y con 15 niños y niñas eran los grupos. Entonces de 8 pasar a 15 estudiantes fue un desafío bastante grande en relación a cambiar de dinámicas. Se produjo desde el Ministerio de Educación un periodo de marcha blanca de 2 años. Y en esos 2 años las escuelas debían transitar de un decreto a otro. Entonces el desafío estaba también inserto desde cómo se cambiaba la gestión al interior de los establecimientos educacionales. Puedo decir que en ese ámbito, sí después, al incorporarse al trabajo de escuela de lenguaje, que nosotros tuviésemos que basar nuestro trabajo justamente en las bases curriculares de educación parvularia, entregó una orientación hacia la primera infancia mucho más, como más abierta. Antes uno no tenía currículum, yo tenía que hacerme de poder desarrollar experiencias desde lo que yo conocí de habilidades del lenguaje, lo que uno sigue desarrollando en el tiempo, pero no había un currículum en el cual basarse. Y en muchos casos nos ocurrió que al tener que tener un desarrollo de autocapacitación, que es también lo que más pasa en las escuelas de lenguaje, pues los espacios tienen menos estudiantes y hay en el fondo menos recursos o son particulares, y entonces no necesariamente está instaurada una lógica o política de capacitación. Entonces, fue un desafío y fue bastante aportador poder ingresar a conocer todos los aspectos del desarrollo de la primera infancia, hacer mucho más énfasis al derecho de los niños y las niñas a estudiar, por ejemplo, y cómo esta educación tenía ciertas características que yo no había conocido en mi formación de educadora diferencial. Así que debo decir que de todas las cosas que ocurrieron, eso fue muy positivo. El trabajo con la familia creo que es lo más desafiante. Para mi expresión profesional, el acercar a la familia, bueno, y a esta primera escuela en la cual yo trabajé, que ha sido donde he trabajado mayor cantidad de años, algunos de ustedes saben, yo estudié fonoaudiología y luego volví a trabajar esa escuela, pero siendo fonoaudióloga. Esa escuela en particular tenía un proyecto educativo institucional que era transmitido a las personas que componíamos, todas las personas que componíamos la comunidad. El trabajo efectivamente se basaba en poder entregar esas herramientas a todos, incluyendo a las personas que vienen llegando, pues otro desafío de la Escuela de Lenguaje es que tenemos una cantidad de estudiantes y de familias que nos acompañan por periodos cortos. Hay familias que pueden venir solo por 1 año, hay familias que pueden venir por 2 o máximo por 3, porque depende de las necesidades educativas especiales que tengan en el lenguaje, si es que ellos efectivamente siguen presentando un trastorno específico del lenguaje desde lo que se solicita como diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, el desafío es permanentemente estar vinculado con personas, pero las generaciones son cortas, entonces uno está encantando gente permanentemente, así como también teniendo experiencias interesantes para los niños. En general, las escuelas, insisto, al ser comunidades pequeñas, tienen la posibilidad de generar proyectos al interior que, si hay un trabajo colaborativo fuerte, tienen la posibilidad de generar muchos proyectos que sí se llevan a cabo y que sí se hacen seguimiento, y que pueden desarrollar experiencias para las familias que sean más concretas, desde el bienestar emocional hasta hemos tenido proyectos de cuidado del medio ambiente, cuando, estoy hablando hace muchos años, cuando todavía no era algo tan bullado, y el poder generar experiencias desde la educación basada en valores, y eso se ha ido ampliando ahora con el conocimiento de la educación emocional. Ya para ir finalizando, pero porque yo creo que aquí dejemos ahora el espacio a las preguntas. Hay 2 roles también que una persona puede cumplir ahí en términos de la configuración del equipo. O sea, uno también puede
cumplir el rol de jefatura técnica, ¿no? Coordinadora de jefatura técnica. En mi caso la cumplí varios años en otro establecimiento porque tuve que emigrar en algún momento y es un desafío inmenso, me encanta ese trabajo, creo que es una de las áreas en donde el rol del educador cumple mucha importancia. Aquí se miran los aspectos de la gestión curricular en el establecimiento desde varios puntos de vista, pues no hay gestión si es que no nos preocupamos de la persona, más allá del rol, y en ese rol tú tienes que vincularte con otro, que por ejemplo, en el caso de los equipos de gestión, es la directora o director, es fonoaudiólogo y fonoaudióloga, que en la escuela toma un rol bastante importante en términos de cómo apoya efectivamente ciertas decisiones. Y escuelas también que tienen proyectos un poco más innovadores han realizado experiencias con fonoaudiólogos y fonoaudiólogas al interior del aula, no solamente generando este trabajo afuera, ¿ya? Y se generan los tiempos de plan específico. Yo he visto varias experiencias de ese tipo y en lo personal yo ahora lo realizo. Y por último, también puedes cumplir el rol de dirección. También tengo que decir que cumplí el rol de dirección algún tiempo, pues tuve que subrogar a la directora de la escuela, la cual yo me formé profesionalmente y ahora donde trabajo como fonoaudióloga. Fue un desafío inmenso, la gestión administrativa realmente es un área en donde no se prepara al docente en su formación inicial, definitivamente. O sea, ahí se necesitan muchísimas herramientas para poder efectivamente desarrollar el trabajo de gestión del establecimiento desde una mirada también pedagógica que vaya en concordancia del contexto. Muchas veces eso se pierde, y se pierde por temas que tienen que ver con políticas nacionales y otras decisiones que tienen que ver con el establecimiento, la dirección, o también con el rol que cumplen sostenedores y sostenedoras. Ahí les di un pequeño resumen de la trayectoria. Por supuesto, me queda muchísimo por decir, pero imagino que hay muchas preguntas para Juan Luis o para mí. Gracias. Muchas gracias, Lore, por tu experiencia, por entregarnos tu experiencia, compartirla, ¿cierto? Además desde distintos ámbitos que uno puede desarrollar dentro de una escuela de lenguaje. Así que este es el momento, queridas y queridos estudiantes, de comenzar a preguntar si hay alguien que quiera hacerlo, alguien que tenga alguna duda respecto de alguna de estas dos áreas que tenemos, lenguaje y sordos, ¿sí? Alguien que se anime a abrir su micrófono, a consultar a estos dos invitados que tenemos acá, a Lorena y a Juan Luis. Yo tengo una duda. Nicole, la escuchamos. Es que es como, ¿cómo está afectando la pandemia, por así decirlo, con la educación a los sordos y con todo lo de la, no sé cómo hacer la pregunta, perdón. Con la conexión y si las personas que no tengan una buena conexión, ¿cómo están? Ay, se me olvidó, Nicole, lo siento. ¿usted quiere preguntarle a alguien especial, a Juan Luis, por ejemplo, cómo están resolviendo la educación actualmente en este contexto? Sí, exacto. Súper, muchas gracias. Se entendió súper bien, Nicole. Juan Luis se nos fue. No quiere responder. Y aquí tienes que poner el micrófono. Que fue a buscar, creo, su cargador. Ya, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, aprovecho nuevamente de invitarlos e invitarlas, así que para que no tengan temor ante las preguntas, recuerden que las preguntas son preguntas y son súper válidas, así que aquí llegó Juan Luis para respondernos. Bien, dice. Al principio, cuando se suspendieron las clases,
se suspendieron las clases, dice, por el tema del coronavirus, y la verdad no fue fácil, fue muy confuso todo esto, qué se hacía, cómo se manejaba, fue complejo. Algunos profesores igual se frustraron por este problema de que usar la tecnología, usar el Zoom, la tecnología, sí, el Zoom en las clases, ¿cómo lo hacemos? Estaban preocupados. El ministerio igual nos ordena, igual tenemos que hacer clases por otra vía, entonces, la verdad, nosotros como que nos desconectamos un poco de este asunto. El ministerio explicaba, pero nosotros decíamos, pucha, este contexto es contradictorio con lo que está pasando, la verdad. Entonces, por suerte, nosotros logramos ir avanzando y se pudo seguir continuando, se logró eso. Algunos niños tienen, por ejemplo, Zoom, bien, y se inscriben, pero algunos no lo tienen, entonces es más difícil, dice, por un tema también económico. También notebook, algunos no tienen, y nosotros en la escuela empezamos de manera mensual a ver que estaba difícil esta situación, y no podíamos hacerlo como al lote, por decirlo vulgarmente, pero aquí en la escuela hay computadores. Más o menos 20, 30 computadores distintos ya en la sala. También en la biblioteca hay recursos y hay materiales, entonces se comenzaron a hacer estos préstamos, ¿ya? A algunos estudiantes. También algunos no tienen internet, entonces nosotros empezamos a pedir a fundaciones fondos para poder dar internet a los estudiantes, para que esos niños pudieran conectarse a las clases por internet. Se necesitaba hacer eso. También guías se mandaban al principio, guías, se mandaban por correo electrónico, eran muchas, pero los niños igual se molestaban, dice, algunos reclamaban, entonces empezamos a barajar las opciones y comenzamos a bajar un poco este tema, más comunicarnos con ellos, porque hay muchos niños sordos que tampoco entendían el tema del coronavirus. Entonces empezamos poco a poco y ahora estamos ya mucho mejor. Pero no lo sé, igual de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? No sabemos. ¿Vamos a volver a la escuela o qué? El ministerio, la información que nos ha entregado es una y luego nos llega otra información y luego otra, entonces es difícil. Yo me siento igual que ustedes a lo mejor, no lo sé. Las escuelas se sienten que están como a la deriva, ¿cierto? Como que no hay un liderazgo de parte del ministerio, por ejemplo, para poder ayudar, para poder hacer esta retroalimentación. No lo sé, esa es mi opinión, dice. Es diferente tal vez la de ustedes, no lo sé. Bien. Gracias, Juan Luis. Lore, ¿hay Yo algo? tengo, Espera, yo Lore, tengo una duda Valentina, cuéntenos. con respecto a lo que Juan Luis estaba comentando de la pandemia y todo, y muchos niños sordos no tenían información del coronavirus. Ellos como colegio se preocuparon entonces de explicarles a los niños como para bajar un poco esta barrera comunicativa de lo que es el coronavirus con sus alumnos. Gracias. Sí. A los niños más pequeños igual fue un poco más difícil. Por ejemplo, la profesora hacía un video, se grababa en la casa. Por ejemplo, en este video iba asignando, iba mostrando, luego lo editaba, por ejemplo, con un globo, de una manera didáctica y divertida, con un globo, iba tratando de explicar, mira, esto es el coronavirus, y los niños iban mirando e iban comprendiendo. Ah, ok. A los más jóvenes, sus profesores jefes conversaban con ellos y tenían un diálogo en torno a este tema, de manera más cercana. Ellos le iban explicando la importancia de cuidarse, cómo inició el coronavirus, qué información hay. A veces, los jóvenes no estaban interesados, algunos son más porfiados, otros querían salir igual, y claro, es normal, es difícil explicar esto. Después, a medida que fue pasando el tiempo, pero igual es triste y es una gran pena y muy fuerte que en nuestra escuela estuvo muy angustiada también porque hubo un fallecimiento de la mamá de uno de nuestros estudiantes por causa del coronavirus. Entonces,
eso para nosotros nos golpeó muy fuerte. De todas formas, nosotros hemos estado juntando aportes para poder darle a esta familia. Por ejemplo, si a la familia le falta algo, es muy difícil manejarse económicamente en este momento. Bueno, la mamá igual trabajaba y asistía, luego se enfermó de coronavirus. Y esta situación, la verdad, en nuestro país fue difícil porque no hay apoyo, ¿bien? Entonces, eso, al verlo en nuestra escuela, fue una angustia para todos. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, bueno, algunos ahora en sus familias tienen coronavirus también, algunas personas. Se han ido como difundiendo estos casos. Gracias. Lore, desde tu experiencia en la escuela de lenguaje actualmente, ¿cómo se enfrenta a esta situación? En el caso de la escuela en la cual trabajo como fonoaudióloga, ha sido muy difícil. Yo les comentaba anteriormente, primero estamos en un lugar donde nuestra población es vulnerable en un 80 y algo por ciento. Estamos en un porcentaje alto de vulnerabilidad, perdón, y estamos en un barrio residencial antiguo. En la mayoría de los casos en la familia hay adultos mayores o son los abuelitos o abuelitas quienes se hacen cargo de los niños que van al establecimiento. Y ahora tenemos familias que están en sus casas, digamos, por más tiempo, porque las personas adultas que eran la fuerza laboral se quedan, y entonces se han generado diferentes dinámicas. El desafío ha sido que tenemos una cantidad de estudiantes nuevos, es decir, de familias nuevas que integran nuestra comunidad, pues el nivel medio mayor de niños y niñas de 3 años llegó en marzo, y la cuarentena fue, digamos, o sea, nos dejaron en casa 2 semanas después. No pudimos realizar una vinculación completa con esas familias y ha sido muy desafiante poder hacerlo en este contexto, pues las indicaciones han sido que si bien se entregue información a las familias por vía WhatsApp y los correos que estaban, porque ni siquiera teníamos una red virtual, no existía eso. No, era primer año que en la ficha de matrícula venía el dato del correo electrónico. Sin embargo, no podíamos salir a la escuela a buscar los datos. Es algo muy extraño, pero también desde la distancia se generaron materiales y recursos educativos que están basados en el desarrollo de cápsulas. Tenemos docentes de diferentes generaciones, también esta fonoaudióloga con diferentes habilidades en la virtualidad, generando videos que han sido editados, que se han ido mejorando, que se han conocido aplicaciones, y se envía material de cápsulas en experiencias entre 10 a 15 minutos como máximo también, hacia los diferentes como niveles etarios, porque ni siquiera hemos podido hacer realmente una vinculación sincrónica, por ejemplo. Hemos tenido comunicación con las familias porque en la escuela hay el beneficio de Junaed, por lo tanto hemos desarrollado los turnos éticos para entregar canasta, hemos hecho las campañas de vacunación que se tenían que hacer en el establecimiento, y hemos visto más a los padres porque la indicación es que una sola persona vaya, no pueden ir con niños, a excepción del día de la vacuna, que sí pudimos ver a nuestros niños. Es muy extraño además no poder estar, a nosotros también nos pasa en la universidad, y también se envía un trabajo de guías. Entonces, para aquellas personas que no tienen el internet, o para aquellas personas que tienen, se pueden hacer guías que se desarrollan tocándolas, para que no tengan que imprimir, no toda la gente tiene para imprimir, y también una vez al mes se distribuye material impreso. Muchas gracias, Lore. Paula tiene una pregunta para ambos, para Lore y para Juan Luis. Dice, dentro de todo lo que han podido hacer en la situación actual como docentes, si pudieran hacer algún cambio en su desempeño, ¿qué harían?
el profesor Juan Luis dice, bueno, la mujer, bueno, la estudiante que consultó a los dos profesores, a los dos, sí. Dice, sí, ahora yo ya me siento más acostumbrada a este trabajo que hemos ido avanzando, ¿bien? Antes, sí, igual tuvimos que hacer algunos cambios, sí. Por ejemplo, por Zoom, los jóvenes de segundo básico hasta cuarto medio ya se utilizaba el Zoom porque también hay más concentración, es más fácil para ellos concentrarse por un tiempo más largo, los más grandes, 40 minutos dice, pero para los niños fue más difícil. Y al principio se utilizaba Zoom y nos dimos cuenta de que la medida no iba tan bien con los niños porque se distraían, porque se paraban, y con los niños más pequeños no. Entonces mejor de manera personal se fue enfocando el trabajo. Los profesores que hacían, los profesores a cargo tenían un horario para las asignaturas y por suerte, como esas asignaturas eran 5, 4, hasta 8 estudiantes, en el horario, que era 3 veces a la semana más o menos, se reunían con estos estudiantes por cámara de manera individual y podían ir explicándole los contenidos de la clase y luego ir pasando y transitando hacia el otro estudiante. Ese fue uno de los cambios que se realizaron para ir avanzando y para poder lograrlo. También, por ejemplo, hubo un problema grande igual, que fue el tema del tiempo en las mañanas, porque al levantarse, algunos decían, pucha, me da lata conectarme al Zoom. ¿Por qué? Porque en la casa uno está más cómodo y relajado. Entonces igual se confundían como que esto eran vacaciones. También el sentirse más cómodo en la casa, algunos se ponían de cierta forma como más valientes, pero no en un sentido positivo, sino que habían problemas en la casa, se ponían quizás más atrevidos de repente, y dice aquí en la escuela, ellos saben que hay que ser responsable, que hay que hacer las tareas y trabajar, y en la casa les daba lata, por el entorno en el fondo. Entonces comenzamos a explicar, a ir con las familias, a decirles, los estudiantes deben ser responsables, a ordenar en el fondo que los hijos tienen que levantarse de todas formas a estudiar, tienen que ponerse de pie, tienen que conectarse al Zoom, y una serie de cosas como esa. Ahora ya hemos continuado y no hemos seguido haciendo más cambios, ya estamos avanzando bien. No sé, depende, por ejemplo, si el internet se corta, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ahora, ustedes, estamos, bueno, todos nosotros en Zoom, y por ejemplo, yo cuando al comunicarme con el intérprete, de repente se entrecorta. Ese es un problema similar a los que ocurren también en la realidad con los más niños. Por ejemplo, en primero medio, segundo medio, hasta cuarto medio, hay intérprete y eso es más complejo, porque de repente el intérprete también su conexión puede fallar. Y los niños se quedan sin entender y el profesor sigue hablando o tiene que empezar a escribir. Entonces los niños leen y ¿qué pasa? Los jóvenes saben en su mayoría, claro, leer todo lo demás, pero tienen que hacer este intercambio con el intérprete. Y si hay muchas de estas situaciones que afectan y que interfiere con la señal, bueno, pero con los niños, perdón. De repente sube, baja la señal, de repente está bien, está mal, dice, es variable. Por eso es más complejo. Bien, perfecto, no vamos a encontrar algo como eso. Hay problemas, pero hay que esforzarse. Nosotros sabemos que es la única forma. Tenemos que esforzarnos, acercarnos a los estudiantes para poder seguir. Eso, en resumidas cuentas. ¿Bien? Gracias. Lore. En mi caso, ¿qué cambiaría en el desempeño? Para mí es bastante complejo contestarlo desde lo empírico ahora en la escuela, pues me encuentro en un rol de fonoaudióloga que es distinto al de la gestión pedagógica, porque de verdad que yo como docente hubiese hecho muchas cosas más que pudiera por último intentar otras vías, pero también la gestión en el trabajo colaborativo se trata de tener ciertos conductos regulares y formas de participación que también han sido muy complejas de evaluar. ¿Hasta dónde voy a llegar preguntando a las familias? ¿Cuántas veces? ¿Qué ocurre porque la familia no contesta de vuelta a esta falta de retroalimentación de parte
de las familias que se realiza sin juzgar a nuestra comunidad educativa, pues como les comentaba al comienzo, hay la mitad de las personas nuevas de matrícula, que fue matriculada en la escuela, las niñas, es de medio mayor. Entonces, hay familias que de verdad no nos alcanzamos a vincular. Si yo en general pudiera cambiar algo de la educación, sería la alta burocracia que se establece en las escuelas y que nos hacen perder el foco de lo esencial en el cual nosotros deberíamos habernos vinculado tanto con nuestras niñas en el aula como con nuestras familias de manera complementaria, porque con 2 semanas de trabajo con ellos, por ejemplo, han sido los cursos en donde las familias han participado menos y las experiencias han sido muy interesantes. Yo, como les digo, yo creo que eso sería algo que me gustaría a mí cambiar en general, que se pudiese generar una gestión específica en donde a los profesores, profesoras, les dejen realizar un trabajo pedagógico de verdad de poder estar con las personas, no estar con papeles. Yo creo que eso es lo que más cambiaría. Y en mi rol actual, no tengo el trabajo de profesora jefe, por ejemplo, en donde uno se vincula con un grupo de personas intentando buscar estrategias, pero sí hemos aportado todo a poder entregar mensajes que pudieran, primero, por ejemplo, como lo comentó Juan Luis, dar a conocer el coronavirus. Luego ya empezar a entregar otros temas como de cuidado emocional, ¿cierto? ¿Cuáles son, aparte del cuidado con la pandemia, digamos, los cuidados personales que también están asociados de salud mental? Y así, se han hecho varias cosas, pero la verdad es que la retroalimentación es muy baja. No todas las personas tienen los recursos para tener el internet, por ejemplo. Y en la escuela, dentro de las sostenedoras, lograron sacar fondos para poder entregar chip de internet a ciertas familias que sí manifestaron querer estar conectados y tener experiencias educativas, pero para bajar datos, sacar algunas cosas, algunas reuniones. Eso les puedo contar. Gracias, Lore. Tenemos otra pregunta de José para el profe Juan Luis. ¿Cómo preparan a sus estudiantes desde el colegio para vivir en una sociedad que no es inclusiva? Bueno, ese tema es muy difícil de responder, dice. La verdad, es muy importante saber que yo soy una persona sorda adulta y soy un modelo lingüístico para los niños. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos? Bueno, está el tema de las barreras, que es muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces cuento cuando voy a comprar, tengo que escribir y hacer esta compra comunicándonos por medio de la expresión facial, por de repente mímicas. Y hay muchas cosas para que podamos esforzarnos y enfrentar esto como con una valentía. Antes lo mismo, yo era muy tímido de todo, siempre pensaba que la gente estaba como por encima, pero la verdad hay que ordenar que la gente se esfuerce, ¿cierto? Que sea valiente, darles motivación, darles empoderamiento, que acepten que son personas sordas, es lo primero. Yo soy una persona sorda, soy valiente, da lo mismo si me critican, no importa. Por ejemplo, el lápiz, el papel, bueno, yo busco esta forma, esa es una forma. Lo segundo es que ahora se ha ido avanzando y ha habido una mejoría, por ejemplo, en el tema de la interpretación. Por ejemplo, si hay una persona sorda y que va al doctor, ya, si va solo, la verdad es que es muy difícil, necesita la información, que es delicada de repente, entonces va, consulta, quién puede interpretarme, quién me ayuda, quién me acompaña y asisten. Es la única forma de poder ayudar a este tema en que sea gratis también, porque ¿quién es responsable de esto? El gobierno. Nosotros en la escuela también informamos acerca de este tema y de los derechos y que tenemos que luchar y mostrarnos, visibilizarnos a través de marchas para que el gobierno se haga responsable. Porque aquí en Chile está adherida a la Convención Mundial de las Personas con Discapacidad. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Claro, hay que aprobar, hay que mostrar, hay que luchar, hacer marchas. Y poco a poco, eso. Ahora, yo que siento que la inclusión va mucho mejor y que está mejor en relación a antes, a que cuando yo era niño no había inclusión, era mala la situación. Pero ahora yo creo que vamos a ir avanzando y que la inclusión va a tirar para arriba, en el fondo. Esto para las personas sordas, lo mismo, ellos tienen una voz, tienen que ser valientes, tienen que expresar lo que piensan, no quedar en timidez, quedar escondidos, no. Tenemos que mostrar lo mismo, que podemos hacer este cambio. También ustedes que son oyentes, apoyarnos en la inclusión. Eso. Muchas gracias, Juan Luis. Verónica, consulta. Son como 2 consultas para ambos participantes. Dice, ¿qué medidas concretas se han adoptado para cuidar a los miembros de su comunidad educativa? ¿Y cuáles son las experiencias de aprendizaje construidas durante este contexto de pandemia? Bueno, el profesor Juan Luis dice, las medidas al interior de la escuela, bueno, no lo sé, dice. Ahora que está el coronavirus, se fueron todos para las casas y lo importante es que nosotros estamos siempre informando, sí, eso es muy importante, cómo cuidarse, cómo lavarse las manos, cómo está la higienización, la utilización de mascarillas. Estas son las medidas, pero bueno, cuando volvemos a la escuela, ese tema es difícil. Por ejemplo, en la mascarilla, no nos podemos ver, el tema de la comunicación. Ahora están estas mascarillas que tienen una lámina, ¿cierto? Translúcida. Pero eso no significa que tenemos que leer los labios, es para la expresión facial, la expresión de nuestro rostro, que es completa es necesaria para la comunicación completa en lengua de señas también. Ustedes saben que la lengua de señas no es solo con las manos, es también con la expresión facial. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Comprar mascarillas para todos los estudiantes. También aquí en la escuela tendríamos que, claro, hacer una higienización. Igual eso es difícil. El ministerio habla de que hay que cuidarse, de que hay que adoptar medidas, pero oficialmente, ¿cómo se entrega este apoyo aquí a la escuela? ¿Cómo se concreta este beneficio? Bueno, esa es la pregunta. No hay información al respecto, información clara y concreta, no hay. También aquí en la escuela, ahora, hacemos estos turnos. En su mayoría, yo como director tengo que venir, dice el jefe de UTP, los auxiliares de aseo, tenemos que asistir a la escuela todos nosotros para poder dar las cajas de alimentación también, a veces para poder cuidar, limpiar, entregar guantes, etc. La segunda pregunta, bueno, de aquí en adelante a futuro, no lo sé, dice, pero la segunda pregunta, ¿cuál? Pero una consulta para la estudiante que la preguntó, ¿estas experiencias de aprendizaje tienen que ver con lo que la escuela ha aprendido a raíz del coronavirus? ¿Cómo enfrentar esta situación para poder interpretarla? Vero. Sí. Vero, ¿experiencia de quién? De toda la escuela. Dice, bueno, igual que ustedes, dice, para nosotros igual, hay muchas cosas que desconocíamos desde un inicio. Bueno, en nuestra vida pasada esto nunca había ocurrido hasta ahora. Empezó el coronavirus, empezaron a haber muchos casos de coronavirus y yo antes no entendía tanto el tema del coronavirus. Empezó en China, decía yo, es todo lo que sabía, no importa. Después empezó a avanzar esta situación en el mundo y ahora está aquí, en nuestro país, y eso no es fácil. ¿Cómo salimos? Dice, el tema de los permisos. Y poco a poco hemos tenido que ir a comprender las medidas de cuidado.
y muchas otras cosas. Ahora yo no sé qué rumores hay acerca del ambiente, si es que se puede dar por el aire esta enfermedad. Por ejemplo, el coronavirus. Los síntomas. Está también el coronavirus asintomático, dice. Pero ¿y qué pasa con esta información? Puede ser que yo también lo tenga y sea asintomático, dice. Uno no sabe esas cosas. Entonces, esos han sido los aprendizajes que hemos tenido en este momento. El tema de la distancia social, no saludarse de mano, no abrazarse, decirse hola con la mano de lejos. Gracias, Juan Luis. Lore, en tu experiencia. Brevemente algo había comentado como en relación a las estrategias que habían sido construir cápsulas de video para enviar a las familias como una forma de poder comunicar de manera más entretenida y más eficiente distintas experiencias de aprendizaje, y entre ellas, como también mencioné, está el tema de la situación actual, de qué es, de por qué la pandemia, de por qué el contagio, así como de la educación emocional, o sea, como del aspecto emocional que tenía que ver con cómo nos sentimos. Está bien que nos vamos a sentir de esta forma, puede que estemos de esta otra forma, tanto para nuestros niños como para la familia. Porque ahí hay dos grupos de personas distintos que necesitan tener herramientas para poder vivir esta experiencia distinta. Y con respecto a generar recursos, por ejemplo, de diversidad de experiencias de aprendizaje, en escuela de lenguaje se suele trabajar, lo que más he visto, es por un cronograma anual que está dividido en unidades temáticas mensuales. Esas unidades temáticas mensuales tienen ciertas características en donde se utiliza uno o dos temas centrales, se asocian al trabajo de un valor y luego desde ahí se establecen los lineamientos y en el fondo ese es el nombre de la temática y se establecen ciertos objetivos de aprendizaje asociados dependiendo de los cursos. Entonces, como en los temas centrales se han ido desarrollando mes a mes las grabaciones de las cápsulas para que todos los cursos tengan un lenguaje similar, pero también la cantidad es una vez por semana. En el caso de fonoaudiología, utiliza el mismo tema, digamos, pero se centra en desarrollar habilidades del lenguaje, y también son bien a ciegas porque tiene que ver como con tratar de tomarlo desde la mirada pragmática y tratar de especificar ciertas acciones que pudieran apoyar según lo que es esperado para la edad de cada uno de los estudiantes, según los niveles a los cuales en el fondo están matriculados. Gracias, Lore. Valentina Álvarez tiene una pregunta para ambos invitados. Dice, ¿cuál es la situación más compleja que han vivido durante su experiencia laboral? La mayor dificultad, dice, bueno, han sido varias al inicio. Bueno, dice acerca de ese tema, lo más difícil en mi trabajo han sido las familias. ¿Por qué? El tema de la aceptación, de la motivación, del aprendizaje de la lengua de señas. Sí, eso ha sido lo más difícil. Otra cosa también, ¿qué situación ha sido difícil? La distancia, y que los estudiantes vienen de distintas partes, la dificultad para llegar. A veces vienen desde muy lejos o les daba lata, el tema de la motivación que no había. Eso ha sido lo más complejo.
pero acerca de eso, nada más eso. Gracias. ¿Lore? La pregunta está dirigida como a cualquier momento del rol, ¿no? Sí. Ya, mira, en eso uno tiene hartas experiencias difíciles y yo creo que también tiene que ver con la experiencia que uno tiene para enfrentar ciertas situaciones. Desde esa misma perspectiva hay cosas que cambiaría muchísimo. Sin embargo, tengo que asumir que uno tiene un camino y haciéndome responsable de lo que hice, era concordante. Pero no me pierdo en tener que decirles que lamentablemente mi peor situación vivida a lo largo del trabajo en comunidad de escuela de lenguaje es haber tenido que ser testigo, digamos, en mi rol de profesora jefe de maltrato infantil físico. Por lo tanto, uno asume que detrás de ese maltrato infantil físico también hay maltrato psicológico y un montón de vulneración de derechos. Y como les decía, al hacerme esta invitación me hicieron recordar y sí fue lo primero que pensé, como si me preguntasen esto. Fue muy difícil porque fue hace mucho tiempo, donde la verdad que el tema de primera infancia, públicamente podría haber algún discurso, pero finalmente al interior de las escuelas puede suceder otras cosas, que para mí fue difícil de enfrentar porque hay una responsabilidad profesional importante del cuidado de esta persona, pues está siendo vulnerado en sus derechos fundamentales y también puede que si yo dejo pasar esta oportunidad en donde yo soy testigo de esto, esa persona puede no venir más a mi aula. Entonces, para mí fue súper difícil. Fue, no sé, los primeros 5 años de trabajo. Yo ya no estaba en la primera escuela donde había estado antes, y la verdad es que venía llegando a un nuevo trabajo y fue muy difícil de abordar en relación a las personas que hacían la gestión en la escuela. Pues hubo como una negación a las acciones que eran absolutamente necesarias y tuve que yo hacer una denuncia sola. Así que creo que fue muy doloroso para mí, es muy difícil. Yo sé que el contexto en el cual vivía esa familia ya eran complejos y habíamos intentado hacer varios acercamientos antes, pero cuando la evidencia está ahí, cuando tú haces una rutina de higiene, ¿cierto? Y tú te tienes que dar cuenta de esas cosas, para mí creo que ha sido lo más doloroso porque tiene que ver con una niña que jamás voy a olvidar y que espero que ahora esté mucho mejor y que sea una adulta que ojalá tenga otros espacios. Entonces, cosas profesionales con otras personas también son difíciles, pero eso yo creo que es lo que más todavía me afecta. Gracias, Lore, por compartir tu experiencia con nosotras y con nosotros, a pesar de lo doloroso que es. David, el profesor David hace la siguiente pregunta. Dice, pensando en los contextos adversos de pandemia y confinamiento, ¿cómo se apoyan los equipos de trabajo? ¿Participan de instancias de autocuidado? Y de ser así, ¿los proveen los establecimientos? Dice que el profesor Juan Luis, por ejemplo, hace un tiempo hasta ahora, siempre hemos estado pensando en cómo cuidarnos. Igual es difícil hacerse cargo de este tema. En la escuela hay personas que se hacen cargo, sí, profesores jefes. Nosotros apoyamos a los profesores en ese sentido, le damos orientación, trabajo de autocuidado, también acercamiento, entrevistas, comunicación, ¿bien? Y dice, aparte, nosotros los profesores, todos, también es complejo autoevaluarnos en ese sentido, porque siempre estamos entregando, es un trabajo de dar, de cuidar mucho, de explicar en la clase, pero ¿y nosotros qué pasa? Estuvimos pensando cuándo tenemos vacaciones, cuándo tenemos un descanso,
porque los estudiantes también están cansados todos los días de conectarse en Zoom. ¿Cuándo hay un descanso? No tenemos respuesta al respecto. ¿El ministerio qué dice? Entonces, bueno, nosotros mismos tenemos que hacer este cambio. Una semana de estar tranquilos, libres, igual comunicándonos, conversando, una semana, haciendo turnos de repente, pero justo esta semana empezamos descanso, sin preocuparnos, sin estresarnos, sin trabajarnos, ver las tareas, sino que es una semana. Y luego vamos retomando las actividades. Está esa forma para también poder mejorar y poder avanzar. ¿Había otra pregunta, dice? Ya, estamos bien. En nuestro caso, puedo comentar que hace ya algunos años se están tomando decisiones en relación al bienestar emocional, porque el equipo de trabajo había cambiado mucho y habían habido varias dificultades en ese sentido. Por lo tanto, la situación actual de pandemia no era el único momento en donde se revisó el clima institucional, porque afecta al clima en las aulas de diferentes maneras, con diferentes impactos. Entonces se había empezado a trabajar con una OTEC que ha provisto de ciertas experiencias en donde hemos podido revisarnos desde el ámbito del bienestar. Sin embargo, igualmente ahora este espacio de pandemia fue un espacio primero de retraimiento. Las personas de gestión también tuvieron este retraimiento, fue bastante complejo, y después diferentes conversaciones de manera más personal entre las personas, entre las colaboradores, digamos, en diferentes instancias, logramos retomar ese trabajo y se ha empezado no solamente con la reunión de consejo de profesores que está citado para tal día, sino que también tenemos otro espacio en donde nos estamos reuniendo solamente para tener espacio para conversar de cualquier cosa, porque nosotros en la escuela solemos tener reuniones de convivencia para compartir cosas que no sean de nuestro trabajo, sin por supuesto querer pasar a llevar lo personal, hasta lo que cada uno participa, son como convivencias. El último viernes, antes de que decretaran la pandemia, tuvimos una. Y fue muy extraño porque nunca pensamos que no íbamos a volver el lunes, o sea, que no era tan pronto. Y entonces hemos intentado instalarlo nuevamente. Y además, una sesión como del trabajo de cómo me siento, un tema más de imaginería, y ha sido interesante, pero lo hemos autogestionado ahora en este contexto. Gracias, Lore. Nicole. Espera, un momento, Karen. Yo tengo que retirarme, lo lamento, tengo que ir a práctica 4 con área de lenguaje. Quiero agradecer mucho de esta invitación. Para la pregunta de Nicole, si me puedo adelantar a Juan Luis, brevemente, permiso, solo porque me tengo que ir. Nicole dice cuán difícil ha sido llevar a cabo las adecuaciones curriculares. Yo les mencionaba antes, no ha sido sincrónico el trabajo en la escuela de lenguaje, lamentablemente, tener que poder realizar adecuaciones a la participación, al aprendizaje, a las mismas necesidades, digamos, comunicativas y lingüísticas de nuestros niños, está siendo bien a ciegas, estamos siguiendo más bien el rango etario de nuestros estudiantes. Y en el otro pregunta, ¿cómo se encuentra actualmente emocionalmente? ¿Cómo se sobrelleva el trabajo laboral desde casa? ¿Verdad que ha tenido muchísimos impactos en nuestra vida, en la mía en personal? He tenido varios cambios en este poco tiempo. He tratado de seguir mis propios consejos, que el tema de la gestión y el bienestar emocional y la tranquilidad, tratar de practicarlos en casa con mi familia, que actualmente es mi pareja, Cristian, pero ha sido difícil. Con respecto a los estudiantes que no están motivados y en el caso de nosotros que no todos tal vez pueden contestar, o tal vez las familias no tienen la misma disposición ni los recursos, es difícil de juzgar. Yo en ese sentido, nosotros hemos hecho un compromiso como escuela de trabajar para
1 para 1000. El que lo reciba, en el contexto que lo reciba, si quiere responde, si no quiere no responde. Nos han llegado videos hermosos de papás que los graban con el celular, haciendo sus experiencias en casa, replicando experiencias, y han sido pocos, pero han llegado. Y eso se agradece mucho. Gracias, Lore. Agradecemos tu participación. Gracias por estar con nosotros en este contexto, en contarnos tu experiencia y en compartir situaciones que tampoco son de lo más fácil dentro de la labor docente. Así que muchas gracias por tu disposición. No, muchas gracias por la invitación, feliz de venir. Y bueno, estoy un poquito más cerca ahora, pero que les vaya bien. Me despido también de todos y todas. Gracias. Vamos a seguir con Juan Luis, las últimas 2 preguntas que nos quedan, porque ya son las 11:25. Así que, Juan Luis, la pregunta de Nicole. ¿Cuán difícil ha sido llevar a cabo las adecuaciones curriculares en este contexto? Al principio fue difícil. Nosotros en la escuela estamos a cargo de la enseñanza de los diferentes niveles y de todos los objetivos de enseñanza. Bien, entonces ha sido difícil, pero después hemos ido avanzando y pensando, bueno, el ministerio también nos da información, dice priorización, hay una priorización, ¿de acuerdo?, de los contenidos curriculares, ¿sí? Entonces, en esa priorización nosotros le hemos llevado a la escuela, pero los cambios curriculares igual son difíciles, dice. En su mayoría de los estudiantes sordos, algunos no saben leer. Bien, entonces el trabajo que se hace es que se envían guías, el estudiante lo lee, pero muchas veces no entiende. En la sala de clases, dice, se puede comunicar con el profesor, por ejemplo, lee y pregunta, ¿me puede explicar la seña de esto que no comprendo? Y responde. Pero y en la casa, dice, es más difícil la lectura. Entonces, una adecuación ha sido grabarse con videos y enviarlos a los estudiantes. A veces algunos profesores hacen también videos y los envían, o por la misma vía de Zoom se hacen preguntas al respecto de la guía y el profesor va explicando. Eso al principio era lo que más se hacía, y luego poco a poco se ha ido reduciendo un poco eso. Nosotros pensamos que es importante que se sientan bien. No que aprendan y aprendan mucho, sino que se sientan bien, porque pueden aprender mejor, o pueden aprender un poquitito, pero poco a poco. Así que sí, ese cambio se ha hecho. Muchas gracias. Y la última pregunta de Katia, que dice, ¿cómo se encuentra actualmente emocionalmente? ¿Y cómo sobrelleva el trabajo laboral desde casa cuando los estudiantes no están motivados a estudiar o no tienen ánimo? Bueno, la primera pregunta dice cómo yo me siento emocionalmente. Es distinto. Cuando estoy en la casa, me siento en la casa. Cuando estoy en la casa me siento distinto. Antes iba a la escuela, asistía, me comunicaba, nos veíamos con las personas de forma presencial, humanamente nos veíamos, pero ahora nos vemos a distancia. Y se siente que la hora es más corta, dice, la comunicación es menor. También me siento preocupado de las personas en sus casas, las situaciones individuales de cada uno. Lo mismo que decía la profesora anteriormente, la profesora Lorena, acerca de la violencia, por ejemplo, el abuso, muchas situaciones que ocurren dentro de la casa, ¿sí? Entonces, los niños sordos, en su mayoría, está este tema del audismo. El audismo, ¿qué significa el audismo? No hay comunicación. Todos los oyentes en la casa hablan y el niño está solo, y pasan las horas y siente, pucha, me molesta esto, ¿qué pasa? Está ese sentimiento. Y la segunda pregunta, las personas, cuando los estudiantes no tienen motivación, bueno, ahora yo en mi trabajo
A veces hay 8 personas que participan y se conectan a la clase, pero hay otros que no tienen la motivación. Es verdad, no hay. Depende de las características personales. Adentro del colegio es lo mismo. De repente este estudiante no tiene motivación, por ejemplo. Pero nos acercamos y podemos hacernos cargo, y también se hace cargo también la persona que trabaja en psicología, el profesional de la psicología, para poder llegar a un acuerdo, establecer un horario, reunirse, poder conversar, poder conectarse ahora en este contexto, poder darle la motivación y el ánimo, que pueda seguir participando y pueda seguir aprendiendo. Si no le gusta, bueno, ¿qué otra opción? También hay que darle su espacio y dejarlo solo, en verdad. Es muy difícil. No podemos estar presionando al estudiante, tiene que ser algo voluntario. Y bueno, a medida que va avanzando el tiempo, se vuelven a conectar de repente y como esperando que se vuelvan a conectar. También a veces, por ejemplo, el internet está malo, el Zoom no está funcionando, se pierde la clase y pasado mañana no entiende la clase, no siguió como el hilo conductor. Entonces, me da lata, me desconecto. Hay muchas razones y hay muchas situaciones. Bien. Nada más, dice. Muchas gracias. Gracias a Juan Luis por estar presente hoy, por contarnos su experiencia, compartirla con nuestros y nuestras estudiantes de práctica 1 y de otras prácticas también o de otras asignaturas, donde el objetivo era describir nudos críticos que tensionan el concepto de identidad y el rol profesional de la educadora o educador diferencial en contextos diversos, ¿cierto? Comenzamos con este primer conversatorio donde pudimos... Karen, un poquito más lento para que la intérprete te pueda seguir. Ya, gracias. Comenzamos con este conversatorio donde pudimos conocer la experiencia, ¿cierto?, de Juan Luis como director de la Escuela Jorge Ote y de Lorena como profesora anterior, ¿cierto?, de una escuela de lenguaje y actualmente con su rol como fonoaudióloga. Pudieron hacer preguntas respecto del rol que cada uno cumple, cómo han estado respondiendo, ¿cierto?, desde la educación en este contexto de pandemia en el que actualmente nos encontramos, donde todos por primera vez nos encontramos en esta situación, ¿cierto?, donde los lineamientos del ministerio nos ha señalado Juan Luis, de repente no han sido muy claros, y donde la misma comunidad educativa ha tenido que salir a levantarse y a apoyarse, ¿cierto?, donde tenemos que seguir respondiendo al tema educativo, fijándonos en las emociones de los otros, en qué le pasa, en qué situación está su familia, la vulneración que tienen nuestros estudiantes actualmente en la situación, se me va la palabra, se me va la idea. Tiene que ver con nuestros estudiantes tienen situación de vulnerabilidad y esto nos hizo dar cuenta de que el acceso a Internet, ¿cierto?, no es universal, que nos quedamos sin conexión y cómo cada comunidad educativa trató de responder frente a eso, ¿cierto? Y agradecer la experiencia, porque tenemos que seguir comunicados dentro de la medida de las posibilidades, ¿cierto? Y si bien nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no pueden salir a las comunidades educativas, porque todos nos encontramos en esta situación de cuarentena, la comunidad educativa, entonces trajimos un poquito de esa comunidad a nuestra universidad, así que agradecemos esa instancia y queremos, por favor, para finalizar esta actividad, bueno, invitarlos el próximo lunes al nuevo conversatorio número 2, donde vamos a estar con programas de integración, profesionales de programas de integración escolar, y queremos finalizar con una foto comunitaria. Así que les pedimos, por favor, porque tenemos 5 páginas. Así que si nos podemos dividir las páginas, ¿qué les parece? Yo estoy en la página número 1 actualmente, no sé, estoy con Anita y al final tengo a Nicole. No sé si todos tenemos las mismas páginas o no. ¿No? ¿O sí? No sé. No, ya. Entonces yo voy a tomar las 5 fotos porque son 5 fotos. Así que les vamos a pedir que conecten sus cámaras a aquellas personas que tienen la posibilidad de conectarlas y que pongan así cara de foto, ¿sí?
así que voy a tomar yo les voy a avisar, ¿ya? Voy a contar hasta 3 para que pongan ahí su mejor visión, y listo, estamos. Voy a ir con la página número 1, ¿ya? Así que Juan Luis está en la página número 1 para que esté atento a la foto. Ya, allá vamos. 1, 2, 3. Foto 1 va. Voy en la foto 2. Aquí bien, bien, la mayoría. Vamos foto 2. 1, 2, 3. Voy en la página 3. No tengo a nadie en la página 3. Isi, Anaís, Alexandra, José, ellos están en la página 3. Florencia, no, nadie en la página 3. Igual les voy a tomar. Ya, página 3. Página 4, Jordana, Valentina, Dominique, Ninoska. Ya, página. Y la última página. Tampoco tengo a nadie en la última página. Constanza, César está en la última página. Voy a ir a la última página. Listo. Gracias, César, por su aplauso. Listo. Eso sería. Muchas gracias. Fuimos, en nuestro punto máximo, fuimos 118 personas en este conversatorio. Así que alta convocatoria, felices de esta experiencia. ¿Alguien, alguno de los profesores que quiera decir algo? A mí me gustaría agradecer a todas las personas que participaron hoy día en la mañana. Creo que hemos aprendido mucho, mucho, mucho. Y yo creo que también sería interesante como seguir reflexionando, ¿ya? Porque para todos y para todas ha sido complejo este periodo, y sobre todo en este minuto las escuelas en general están enfrentando la crisis en todos los planos, ¿ah? Los profesores, las profesoras, los equipos directivos están enfrentando el sinnúmero de problemas que están teniendo los propios niños, niñas jóvenes, sus familias. Están tratando de, a costa, digamos, de su propio internet, ¿ah? Porque Sí. las personas, los profesores, las profesoras no tienen un bono adicional, o sea, están desde sus casas, con sus propios recursos, tratando de llevar una educación de calidad a la comunidad. Y yo creo que agradezco mucho a Juan Luis y también a la profesora, a la panelista Lorena, ¿verdad? Que también fue profesora, obviamente. Y porque nos traen esta realidad acá para conversar. Así que muchas, muchas gracias por estar presentes. ¿Puedo agregar algo a la reflexión, Karen? Además de agradecerle a Lorena y a Juan Luis su experiencia, yo quisiera reflexionar sobre el valor de la comunicación. Si no tuviésemos a la intérprete hoy día y las cámaras prendidas, no nos habríamos podido comunicar con Juan Luis, ¿cierto? La comunicación es mucho más que poder escuchar al otro. Entonces yo pediría un esfuerzo y una empatía, porque ustedes están estudiando pedagogía. En la medida de lo posible, tratemos de comunicarnos de mejor manera, y eso significa, ojalá, en algunos momentos, encender la cámara, porque para nosotros también es muy difícil poder comunicarnos con puras cámaras negras. Eso es muy importante para nosotros. Pero con respecto a los conversatorios igual es complejo porque son muchos Sí. participantes y eso, no, pero me refiero a que eso hace que el internet está mucho más lento. De hecho, ahora cuando encendieron sus cámaras para sacarse las fotos, se me quedaron todos pegados y yo no pude prender mi cámara por lo mismo. No, Porque el claro, si internet yo no da, lo estoy hablando, querida, ¿vale? ¿Eres tú, cierto? Sí, está hablando como en general, no en esta Ya, situación. claro, estoy hablando ya, en la comprendo. cosa, sí, yo entendí que ahora era así, pero porque la comunicación es vital en nuestra carrera. Entonces, cuando lo hacemos todavía más complejo, ya es difícil no poder mirarnos cara a cara, o sea, más encima no poder conversar de repente. Por último, cuando yo quiero hacer bien una pregunta, el hecho de que vean mi cara, mis manos, ¿sí? Ayuda mucho más en la comunicación, sí, eso es cierto. ¿Ya? Simplemente lo pongo, porque para nosotros como profe a veces es muy difícil leerles, Sí. solo con la voz. Eso, muchas gracias. ¿Eh? Gracias, Anita.
gracias Vero y gracias Jacqueline por ser intérprete de Juan Luis en esta oportunidad, porque efectivamente sin ti tampoco hubiéramos podido realizar esta charla. Así que agradecemos mucho que seas, que nos hayas acompañado en esta instancia, ¿ya? Eso, gracias cada una, cada uno por haber venido, Juan Luis, por tu tiempo, porque además ocupas un cargo directivo, así que nos vemos el próximo lunes en el próximo conversatorio. Que estén muy bien y que tengan una muy buena semana cada una de ustedes y cada uno. Dice el profesor Juan Luis que muchas gracias por la invitación. Súper. Dice, y todos pueden aprender lengua de señas, dice, así que vengan, vayan ahí a las clases. Muchas gracias por la invitación.